¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Me ayuda ahora mi nieto Gustavo Adolfo. Estoy grabando hoy 16 de septiembre, al filo de las 10:30 de la mañana. Pues quiero referirme a todas las festividades que con motivo de nuestra llamada independencia se llevan a cabo en todo el país como una serie de actos para consolidar una supuesta nacionalidad mexicana que supuestamente debería de tenernos a todos los mexicanos unidos en torno a un gobierno que fuera de gente honesta, que fuera de gente pulcra, no de pillos, no de sinvergüenzas como es lo que tenemos ahora. Pero más que nada quiero referirme yo a eso que llaman soberanía. Cuando hablan de soberanía, yo no sé a qué soberanía se refiere el régimen o los periodistas vendidos, lamebotas, vendeplumas, cuando le siguen el juego al gobierno de la República y hablan que somos un país libre, soberano y autónomo. Usted lo sabe con toda honestidad, y no es que sea yo pesimista o amarillista, tan no lo soy, que lucho permanentemente frente a este micrófono para que tengamos más conciencia de lo que en realidad vive nuestro país, para que tengamos otro enfoque de la realidad de nuestro México querido. Yo amo a mi patria, por eso es que estoy aquí, por eso es que me arriesgo en hacer tanta crítica, por eso es que someto a escrutinio severo desde el presidente de la República hasta otro tipo de funcionarios. Son los principales responsables de lo que acontece en este país, y no solo por todos los negocios sucios y deshonestos que hacen para su beneficio personal. Nos hablan, por ejemplo, de una soberanía. Hay soberanía cuando tenemos una total y absoluta dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero del régimen de allá, del poder político y económico de los Estados Unidos, no de la población norteamericana. Hay soberanía cuando tenemos un atraso terrible alimentario, dependemos de ellos, cuando tenemos un atraso tecnológico terrible, que inclusive llevó a que México casi desapareciera el Instituto Mexicano del Petróleo para satisfacer los intereses de los Estados Unidos, de acuerdo a los intereses del neoliberalismo, y esto empezó con Miguel de la Madrid. ¿Tenemos un desarrollo económico suficiente? Claro que no. Y si algo se me olvida, pues usted analícelo y recuérdelo. No solo es el aspecto energético, también tenemos una invasión, un control absoluto ya de empresas norteamericanas. Y claro, como a Estados Unidos le hace falta el petróleo y da la impresión de que quiere seguir guerreando, quiere seguir hostilizando a otros países, pues necesitan sustituir el petróleo que ya les escasea del Golfo Arábigo. Entonces lo necesita de donde sea. ¿Y dónde lo tiene? Pues aquí en nuestro país. Así es que yo con toda honestidad les digo, no existe ninguna dependencia, mejor dicho, tenemos una total y absoluta dependencia de intereses extranjeros y también de intereses nacionales, de una élite que está en el poder. No somos independientes, estamos sometidos hasta en lo que consumimos por esa propaganda brutal, avasalladora de los medios de comunicación que responden a los intereses de las grandes empresas extranjeras, sobre todo, que nos han vuelto consumidores de todo lo que se les pega la gana. ¿De dónde pues tenemos independencia? ¿Independencia de qué o de quién? Hasta en la situación militar, todos los programas y todo el combate a la delincuencia de allá lo han impuesto aquí. Por eso hay tanta tolerancia en los Estados Unidos a la violación constante que se da en México de los derechos humanos. Y ahí está el caso, aunque parezca un disco rayado, de Tlatlaya, de Ayotzinapa, lo de Ecuandureo, todos los asesinatos que hemos visto, de los que nos hemos enterado que han cometido fuerzas militares, fuerzas de la Policía Federal, fuerzas estatales, y no pasa absolutamente nada, nadie es procesado. Entonces,
de dónde tenemos, y hasta los programas económicos allá nos los imponen el gobierno de Estados Unidos. Todos los programas de gran envergadura son impuestos por el régimen norteamericano a un débil régimen mexicano, a un débil y debilitado régimen por sus corruptelas, por su manejo sucio y deshonesto de la política de nuestro país, por su retraso en la actividad económica. Mentira que la situación en México está mal porque así está la economía mundial. No, está mal porque tenemos una casta de sinvergüenzas en el poder, una casta de ineptos, de improvisados, empezando por el presidente de la República, que es un personaje obscuro, eso sí, muy dado a la pantalla, por eso le llaman el telepresidente, muy dado a la pantalla, a salir en forma muy solemne, pero un hombre inculto, un hombre ignorante. Yo creo que él ni siquiera sabe cuándo se inició la independencia, ni en dónde, y quiénes son los principales próceres que aportaron su vida, su esfuerzo para poder librarnos del yugo español. No creo que lo sepa. Entonces, un sujeto que no conoce la historia de su país, que no conoce lo que sucede en el mundo, más lo que le dicen sus asesores, quienes les tienen discursos y malos discursos, y cuidado que el presidente no tenga el teleprompter, o sea, esas pantallas que a veces usted le llega a ver, no en fotografías de la presidencia, porque la presidencia oculta eso. Peña Nieto es incapaz de improvisar un discurso, tiene que leerlo y aún así se llega a equivocar, pero bueno, eso es entre paréntesis. Entonces, que no nos digan que tenemos una total y absoluta soberanía. Esto no es cierto, son festejos. Sí, yo estoy de acuerdo en honrar a los héroes que lucharon en la independencia y reconozco como mexicano el esfuerzo que hicieron en aquellas épocas difíciles. Claro, hubo factores extranjeros que ayudaron a ese movimiento revolucionario de nuestra independencia, de independizarnos del yugo español, pero las circunstancias ayudaron para que esto así fuera. Pero ahora, como se lo repito, tenemos una total y absoluta dependencia de pequeños círculos políticos y económicos, tanto extranjeros como nacionales. Ya de este tema ya no hablo más. Quiero comentar algo que me parece muy interesante: la forma en que un grupo de mexicanos fueron asesinados impunemente por helicópteros artillados allá en Egipto. Si hemos visto algunas escenas figuradas que han presentado los medios de comunicación, pues hay dos versiones. Yo la que vi, en la que creo, es que viajaban en unos vehículos que son útiles para todo terreno, no sé cómo les dicen, que pueden circular en tierras áridas, en el desierto, y que ahí viajaban un grupo de mexicanos que habían ido de turistas a dar la vuelta. Unos de ellos ya habían estado en ocasiones anteriores, y en los dibujos que han presentado en la televisión, pues he observado cómo desde helicópteros artillados les dispararon bajo el argumento de que se encontraban en zonas prohibidas y que los confundieron con posibles terroristas. Los guías y la empresa que organiza estos viajes dicen que esto no puede ser posible, ya que cada grupo que va a título de excursión o de paseo tienen el permiso debido y saben a qué territorios van a entrar las autoridades. Por lo tanto, yo no sé de qué se trató, esto no se ha esclarecido. Lo que sí me parece muy preocupante, si usted se ha enterado, viajó de inmediato la secretaria de Relaciones Exteriores. Se exige justicia pronta y expedita, así con energía. El propio presidente lo hizo, los legisladores también lo hicieron. ¡Qué bueno! Pero mi pregunta es, ¿por qué cuando en Estados Unidos han matado a connacionales, a paisanos nuestros, por qué ahí calladito el presidente de México con una actitud de cobardía? ¿Por qué allá no han ido secretarios de Relaciones Exteriores tan pronto se dan los hechos? No, porque es otra cosa, muy diferente enfrentársele, aunque sea de palabra, al gobierno de Egipto que al gobierno de los Estados Unidos. Eso me llama mucho la atención. Estoy de acuerdo y reconozco que la secretaria de Relaciones Exteriores, que pues yo creo que poco sabe
de ese tema. Ella estaba en turismo, es la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija de Francisco Ruiz Macié, que fue cuñado de Salinas de Gortari, y a quien asesinaron en forma muy sospechosa. Yo no sé si lo mandó a asesinar Raúl Salinas o quién lo mandó a asesinar. Eso es un enigma, esa es una historia muy larga que habría que revivir y que recapitular y contar. Pero sí me extraña mucho que tan pronto se enteraron del asesinato de estos inocentes mexicanos en Egipto, ahí va la secretaria de Relaciones Exteriores en el avión presidencial con un grupo de familiares de los que fueron asesinados y un grupo de personas que la acompañan a este viaje. Qué bueno, ojalá cuando se dé un hecho de esta naturaleza en Estados Unidos, también de inmediato exijan, no que pidan una investigación, exijan justicia y que se castigue a los policías asesinos de algunos condados norteamericanos a los que hemos visto disparar a sangre fría a los mexicanos. Yo creo que ya con esto es suficiente. Ahora paso a dar lectura a los mensajes que he recibido. El señor Félix Leiva nos dice: México no tiene memoria, y estos son datos duros. 1/3 de la población total de mexicanos viven en el extranjero. La mitad de la población en México son pobres. México compra el 50% de la gasolina que se consume en México. Es increíble que un país petrolero compre todos los derivados del mismo al extranjero. Más de 200,000 muertos en una guerra que no tiene fin, robos electorales, una impunidad sin límites, como en el caso del presidente del PRI en la capital del país, corrupción sin límite en los estados de la República, como en el Estado de México, donde se inflaron los costos en la construcción de las carreteras con empresas extranjeras que vienen desde que Enrique Peña Nieto era gobernador, unas televisoras que malinforman al pueblo. Se pudiera escribir un libro de tantas marranadas del PRI, que aunque perdió 2 elecciones presidenciales, siempre ha tenido el poder. México tiene el gobierno que se merece. ¿Hasta cuándo tendremos un gobierno justo que respete la ley simplemente? Muy interesante su comentario, señor Félix Leiva, y se lo agradezco mucho. El señor también Hadashah Ledesma. Así es, desgraciadamente, puras marranadas del PRI, pero también el PAN, y es verdad que muchos nos hemos ido a vivir al extranjero, pero como autoexiliados, porque aunque estamos lejos, seguimos suspirando por nuestro México lindo y herido, no querido, México lindo y herido. Es una burla tanta pobreza, y todavía este asesino, psicópata y ladrón gasta tanto dinero en un avión. Luis Alfonso Ochoa Chávez, saludos al licenciado. Algo más, el paquete económico entregado por el titular de Hacienda, lleno de recortes y de obligada austeridad republicana, ello virtud a las variables económicas por las que atraviesa México: pérdida del valor del peso frente al dólar, baja del precio del petróleo, etcétera. Qué bueno que dichos recortes son parejos, ¿no creen, don Adolfo? Saludos, muchas gracias, amigos, le da gusto saludarlo a don Alfonso Ochoa Chávez. La señorita Grey también, muchos saludos, señorita. Dice ella: licenciado Adolfo, siguiéndole como siempre a sus interesantes reportes tan verdaderos. Es una tristeza al ver tantas cosas que siguen sucediendo en México. Enrique Peña Nieto es un hombre sin sentimientos, humanidad para su pueblo. Yo digo que sería inhumanidad para su pueblo. Tanta gente sin medios para llevar una canasta básica a su mesa, y este señor solo le interesa a su persona y su familia sin escatimar nada. Claro, pues no es su dinero. Y para colmo, el nuevo avión ya se parece a Maduro en llevar en sus viajes a tanta gente que ni dudo que hasta el perico lleven. Ahora se dice por acá que Enrique Peña Nieto no dará la cena tradicional del 15 de septiembre por gastos excesivos, y ya que son 900 invitados con un gasto de 16 millones, así que solo será el grito y cada quien para su casa. Sin más, le envío muchos saludos a sus nietos Gustavo y Fernanda. Cuídense mucho y muchas bendiciones para todos. Gracias como siempre por sus comentarios. Gracias, doña Gret. Esto de suspender esta cena que tradicionalmente se da el 15 de septiembre después de la ceremonia de emulando aquel día convocatoria que hizo el cura Hidalgo para que la gente se lanzara a luchar por la independencia de nuestro país, de España, pues se me hace una vacilada.
¿por qué mejor no le suspenden todos los contratos a IGA, que hace obras con sobreprecio? ¿Por qué no mejor suspenden y regresan el avión o lo venden de inmediato? ¿Por qué no mejor meten a la cárcel a todos los pillos y sinvergüenzas que medran con los contratos de obra pública, que les dan dinero a los contratistas? ¿Por qué no hacen eso? Esto de suspender una cena, bueno, pues pudiera ser muy impactante para el pueblo que desconoce cuál es la realidad de este país. La vive, claro, la vive y sabe que no hay recursos, pero no saben por qué México está hundido. ¿Por qué no nos dicen Estados Unidos mexicanos, sino estamos hundidos mexicanos? Entonces, pues bueno, qué bueno que la suspendió, pero eso a mí no me da ningún viso de que las cosas cambien. Cuando me digan, se suspenden todos los contratos con IGA, que los moches que nos han dado los vamos a devolver, los sobreprecios que se dan en medicamentos, en diversos productos, a los proveedores, en estos contratos de OHL, de IGA, que eso mejor lo hagan, eso sería mejor visto que suspender una cena, pero bueno, en alguna forma hay que engañar a la población. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, brevísimo comentario, muy indignada se encuentra la señora Carmen Salinas debido a los muchos comentarios que ha suscitado el coyotito que se aventó en la primera sesión de la Cámara de Diputados. Los que están fuera de nuestro país saben que un coyotito quiere decir que se están durmiendo, y eso es muy común, que los diputados levantadedos se duermen ahí, no tienen vergüenza. En su lenguaje florido, la referida actriz señala que le vale madres lo que opine la gente. Claro, le vale madres porque al presidente le vale madre todo, porque a los diputados le vale madre todo, porque a los gobernadores, a los senadores, a los grandes empresarios les vale madre todo, porque son una caterva de ampones, de gánsteres. Bueno, por eso a la señora, a la gordita esta de doña Carmen Salinas, le vale madre todo lo que opine la gente. De donde se advierte que la opinión de los mexicanos le importa un bledo, pues sí. Vale recordar que Lady Salinas llegó al Congreso por la vía plurinominal, es decir, no sudó una gota de sudor para convencer al electorado de las propuestas que tenía para lograr la simpatía del mismo. Siento tristeza y pena ajena. ¿Hasta dónde hemos llegado? Vaya congresista, desde la capital de la Ciénega de Chapala, Zacuatl, Ayotl. Gracias, licenciado. Bien, son los comentarios, y muchas gracias. Síganos mandando sus comentarios, que siempre serán bien recibidos. Y gracias, Gustavo, y gracias a ustedes que nos ven. Hasta pronto.